audiencia. Hoy vamos a hablar sobre la adopción y el futuro del Bitcoin. Ya estamos acomodando lo de la clase extra que les vamos a hacer con respecto a los NFTs y al metaverso para mostrarles las plataformas y cómo empezar como a mintear los NFTs que puedan crear. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, la agenda de hoy es los mayores holders de Bitcoin, las empresas que actualmente invierten en Bitcoin y la capitalización del mercado. Listo, vamos a empezar a hablar de los mayores holders de Bitcoin en este momento. Entonces, primero que todo, ¿qué son holders? Personas que acumulan y guardan, en el caso de las criptomonedas, guardan criptoactivos o criptomonedas con el ánimo de hacer crecer sus portafolios en el futuro. ¿Listo? Se estima que los 1000 principales inversores de Bitcoin controlan unos 3 millones de Bitcoin. Recuerden que la suma de Bitcoin que van a salir finalmente en el mercado son 21 millones. Bueno, algunos de los que entraron al mercado inicialmente, los que empezaron con el Bitcoin en los inicios, son quienes realmente han logrado como conseguir grandes fortunas con las criptomonedas y pues obviamente más con el Bitcoin porque pues todos ustedes saben cómo ha crecido. También podemos ver que en estos últimos días ha tenido una bajada impresionante. Yo lo único que les puedo decir al respecto es que tengamos muchísima paciencia. Este tipo de cosas se ven muchísimo en el mercado de las criptomonedas. Primero porque, como siempre les he dicho, es un mercado demasiado volátil y no hablemos solamente de la volatilidad, sino que en términos de economía, no es una broma cuando alguien dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y además, los precios del mercado o estas grandes alzas, estas grandes subidas, estas carreras hacia arriba del mercado, tienen que tener algo que se llama la confirmación. Entonces, o sea que tienen que bajar a validar los precios, entonces tienen que volver a bajar para coger otra vez como fuerza para poder rebotar y coger hacia arriba. Entonces, por favor, a los que están holdeando algunas monedas y en estos días están así como preocupados, no les estoy diciendo que este es un mercado seguro o que todo va a subir, pero por favor tengan mucha paciencia porque en el mercado de las criptomonedas las recompensas les llegan a las personas que tienen muchísima paciencia. Eso hace parte de la actitud y de las emociones para los inversores. Entonces, tranquilos. Bueno, como les decía, en el tema de hoy vamos a hablar un poquitico sobre estas personas o empresas que están acumulando Bitcoin u otras criptomonedas y que las han venido acumulando eh, durante, durante un tiempo. Los mayores millonarios de criptomonedas en el mundo son los que empezaron al principio a creer en esto, ¿cierto? Muchos de ellos han promovido la estrategia de acumular o de reservar el dinero que tienen en Bitcoin para obtener beneficios en el futuro. Como les decía, a esto se le llama hacer holding. Quiero contarles que aparte de eso hay muchísimas cuentas anónimas dueñas de bastantes Bitcoin. Hace poco se descubrió, estas personas que ustedes están viendo ahí son de las personas que se dice que son más millonarios en el mundo con las criptomonedas y estos lo han hecho
precisamente haciéndolo así, acumulando criptomonedas. Obviamente el mercado sube, baja y estas personas pues cuando bajan no salen a vender. Y cuando sube muy arriba, tampoco salen a comprar. Precisamente aprovechan estos momentos en que el mercado está con tanto miedo para salir a comprar a muy buen precio. ¿Listo? Los 1000 principales inversores de Bitcoin controlan, como les estaba diciendo al principio de la clase, unos 3 millones de Bitcoin. Esto es aproximadamente una séptima parte de la oferta que va a tener en su totalidad esta criptomoneda. Y solamente un pequeño grupo de inversionistas son los que realmente revelan su identidad. Las personas que ustedes están viendo ahí es porque son famosos por eso o por otras cosas y que pues han revelado su identidad, pero hay muchos otros que, como les decía, la mantienen en el anonimato. Unos de ellos son estos, el señor Cameron y Tyler Winklevoss. Ellos son los gemelos que perdieron la batalla legal contra Zuckerberg. Estos ellos son los que dijeron que tuvieron la idea detrás de Facebook. Estos señores son dueños de aproximadamente 120,000 bitcoins en el 2012. Eso quiere decir que en este momento tienen bastante dinero. Tienen aproximadamente unos 7,200 millones de dólares en Bitcoin. Otra de estas personas es el señor Tim Draper. Él en el 2014 en una subasta compró 29,655 Bitcoin en una sola vez, o sea, de una subasta. Y esto fue, él se los compró en una subasta a esta subasta hacía parte como de una incautación que hizo el gobierno de los Estados Unidos a una de las empresas más grandes de la dark web en el Silk Road. ¿Listo? Esos tokens pues tienen un precio actual aproximado, bueno, actual no, ya hace unos meses como de 1,800 millones de dólares. ¿Listo? También está el señor Michael Saylor, que es el director general de la empresa MicroStrategy, y además esta es una de las empresas que también está haciendo mayores cantidades de inversiones en criptomonedas. En cuanto a otras criptomonedas, encontramos aquí al señor Vitalik Buterin, que fue el creador de el Ethereum. Él es muy millonario, obviamente, en Ether. Está el señor Changpeng Zhao, que es el dueño de Binance, que salió en una revista hace poco en la que dijeron que ya había superado a Zuckerberg como uno de los hombres más ricos del mundo. Se dice que él tiene el 40% de las monedas de su red, o sea, del BNB. Entonces, pues, es una persona muy millonaria. Otra persona de este cartel de hombres holders de Bitcoin es el señor Elon Musk, que como todos lo conocen, es una persona muy famosa por la tecnología. También se dice que él es uno de los mayores influencers en el mercado de las criptomonedas, ya que debido a sus generosas como opiniones, por así decirlo, ha hecho pues que algunas criptomonedas crezcan de una manera así como explosiva, por así decirlo. Eh, También es dueño de Tesla, otra de las empresas que hace grandes inversiones en criptomonedas. Cuando en el momento en que la empresa de él compró millones de dólares, 1,500 millones de dólares en Bitcoin,
Esto creó una tendencia alcista en el precio del activo, llegando a incrementar su valor hasta un 17%. En ese momento, el Bitcoin alcanzó una de sus marcas históricas en ese momento y llegó a cotizar $44,220. Este señor en su momento aseguró que esa inversión tenía como finalidad mejorar la rentabilidad del efectivo de la empresa. ¿A qué voy con todo esto? Y es que es muy importante que tengamos presente que este tipo de personajes, que no son cualquier tipo de personas, no son cualquier tipo de influencers, sino son del tipo de influencers en la economía, este tipo de personajes tienen la capacidad de simplemente con una opinión hacer que el mercado de las criptomonedas se dispare hacia arriba o caiga. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Uno diría, pues para esa gracia que se queden callados, ¿verdad? Para los que estamos holdeando criptomonedas y hoy, por ejemplo, un día como hoy o ayer no queríamos ni voltear a mirar las wallets porque decíamos, Dios, ¿qué es este mercado tan horroroso? Entonces, pero la finalidad de esto es que finalmente, como cualquier otro mercado, el mercado tiene muchísima, no diría yo corrupción, sino muchísima, ¿cómo se dice? Manipulación. Hay demasiada manipulación en el mercado por parte de grandes ballenas. Ballenas se les dice a estas personas que compran grandes cantidades de criptomonedas. Entonces, ellos manipulan el mercado ¿para qué? Para que los inversionistas que no tenemos tanta experiencia nos llenemos de miedo y de temor. Al llenarnos de miedo y de temor, seguramente hay personas que tienen algo de dinero en Bitcoin y en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda y van a decir, no, esto ya empezó a caer, esto ya empezó a bajar, esto definitivamente si era una burbuja, yo mejor me retiro y aunque esté perdiendo, prefiero vender bajito a quedarme sin nada. Esta es la mentalidad de alguna de las personas que invierten con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Salen estas personas a vender a precios muy bajos sus reservas en Bitcoin o en criptomonedas, salen a ofrecerlas a precios muy bajos. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo de no querer perder. Y como no saben controlar sus emociones, se dejan manipular por estos grandes inversionistas. Ustedes dirán, pero estos grandes inversionistas no tienen la necesidad de manipular al chiquitico. Realmente es que el miedo es algo que se generaliza en muchos chiquiticos, entonces ya quedan muchas monedas disponibles a un precio muy bajo y estos grandes inversionistas salen a comprar. Otros de estas grandes ballenas o inversionistas o holders, como lo quieran llamar, son los grandes gobiernos como el gobierno chino, como el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos salen a comprar criptomonedas cuando el precio cae. Por eso a veces salen noticias de que, por ejemplo, el año pasado, en el último cuarto de año, no sé si ustedes se acuerdan, salió el gobierno chino diciendo que eh, que era ilegal en su país cualquier clase de transacción con criptomonedas, que definitivamente que no estaban de acuerdo y que no lo iban a permitir. En ese momento, el precio de las criptomonedas obviamente cayó muchísimo y para sorpresa de algunos, no para sorpresa de todos, uno de los mayores compradores en ese preciso momento de Bitcoin fue el gobierno chino. Y no, estoy diciendo algo que dicen otros, es que no puedo asegurarlo obviamente, pero dicen que algunos países o algunas entidades muy reconocidas están tomando el Bitcoin como reserva de valor, como lo hacían antes con el oro.
Entonces, para que tengamos presente de que definitivamente invertir en criptomonedas no es que sea para valientes, no es que sea para personas sin miedo, porque todos tenemos miedo, ninguno quiere venir a perder su dinero, ¿cierto? Pero sí queremos hacer parte de este tipo de inversiones, si queremos aumentar nuestro portafolio con este tipo de inversiones, lo primero que tenemos que tener es paciencia y lo segundo es aprender a controlar nuestras emociones. Obviamente es muy difícil controlar las emociones cuando uno ve que un activo digital en el que estoy confiando se desploma de una manera, pero créanme, estas caídas del mercado se usan muchísimo y son muy comunes para hacer rebote y ahí sí subir, y otras corresponden a la manipulación del mercado y muchas de estas manipulaciones las hacen las grandes compañías, las grandes personalidades y los gobiernos. A ver, voy a leer por acá el chat que me están haciendo. Exacto, Erika. Ahorita todo está súper, súper, súper bajito. Y de verdad que sé y que me imagino a los que están holdeando alguna criptomoneda que dirán, wow, Patricia, pero definitivamente estoy lleno de miedo. ¿Cómo es posible que compré con la esperanza de que, no sé, compré en 40,000 con la esperanza de que subiera a 100,000 y no sube? Primero, eso no sube de la noche a la mañana y créanme, todos los valores en la economía tienen que bajar a validar sus precios y aparte de que tienen que bajar a validar, por eso les decía que cuando vayan a hacer una inversión en alguna criptomoneda, traten de hacerlo si no tienen mucho conocimiento del mercado, de revisar los históricos de qué ha pasado antes para realmente buscar el mejor precio en el cual entrar. Y luego sí poder predecir con algunas otras herramientas de análisis, bien sea fundamental, técnico, cualquier tipo de análisis que ustedes aprendan o quieran usar, hacia dónde va esa moneda o hacia dónde va a coger ese activo, ese NFT, ese proyecto, ¿sí? Porque por eso precisamente, por momentos como estos y por la manipulación y por la volatilidad, es que siempre debemos estudiar y, y de igual manera invertir en proyectos que sean sólidos, porque muchas veces la volatilidad nos pueden dejar inclusive en ceros, aunque pues obviamente no es el caso del Bitcoin. Entonces les sigo hablando como algunos de las personas que más acumulan Bitcoin en la historia del mundo. Por ejemplo, está el señor Brian Armstrong, que es el cofundador de Coinbase, que es uno también de los exchanges más grandes de criptomonedas. También encontramos, por ejemplo, entre las personas famosas, por ejemplo, que se ha dejado saber, así como en el mundo del espectáculo, está Mike Tyson, que inclusive sacó unos NFTs. Está, por ejemplo, este jugador de fútbol Messi, que también sacó una colección de sus NFTs. Y de hecho es un gran holder de Ethereum. Entonces, quiero que tengan presente que definitivamente el éxito muchas veces de algunas criptomonedas o de algunos proyectos también dependen en cierta medida de las comunidades. Si se acuerdan que les había dicho, y muchas veces estas personalidades tienen comunidades detrás. Yo, por ejemplo, soy de las personas que confían más en los inversionistas que son empresarios o que son del mundo cripto, por así decirlo, que de las personalidades que son del mundo del espectáculo, porque sí se ha visto en algunos proyectos que son avalados por influencers que solamente son del entretenimiento, que son proyectos que suben porque tienen detrás una comunidad y después caen rápidamente. Entonces, eso también para que lo tengan presente a la hora de revisar un proyecto.
realmente los más grandes tenedores de criptomonedas en el mundo son anónimos, están reacios a hablar de por qué compraron o por qué vendieron una criptomoneda. Muchos de ellos lo hacen por protegerse de la piratería informática o para no correr ninguna otra clase de riesgos. ¿Qué más les puedo decir? Ustedes dirán, bueno, entonces, si no conozco tanto de criptomonedas, ¿me dejo llevar o no me dejo llevar por las sugerencias de este tipo de holders? Mi recomendación, y creo que lo saben ya más o menos los que han venido desde el principio tomando la clase, es que no. Como les decía, uno no puede invertir en nada si uno no tiene la seguridad y la confianza de lo que está haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer que es educarse, hacer su DIOR. Recuerden que DIOR es hacer su propia investigación, porque definitivamente las criptomonedas son de una naturaleza demasiado volátil y muchas veces solamente con la opinión de algunos de estos influencers, como les estoy diciendo, puede afectar el mercado completamente. Entonces, no nos podemos arriesgar a caer como en manos de estas manipulaciones. Entonces, siempre que vayamos a invertir, invirtamos lo que de verdad podamos darnos como el lujo, por así decirlo, de perder. Yo sé que nadie quiere perder dinero y que uno no es como que esté para darse el lujo de perder dinero, pero lo digo es porque cuando no invertimos dinero que realmente estamos necesitando, lo que sí podemos hacer es controlar muchísimo las emociones, ¿cierto? Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Si fuera yo y tuviera, digamos, el dinero para pagar mi arriendo, ¿cierto? Y el Bitcoin bajó muchísimo, pero todavía, digamos, puedo estar como en la indecisión de decir, ¿será que sigue bajando? ¿Será que va a alcanzar a validar unos precios todavía más bajos? ¿Será que compro ya? ¿O será que espero a que suba? ¿O será que espero a que baje otro poquito? Entonces, ¿qué tal que yo tuviera el dinero de mi arriendo y digo, bueno, pero yo creo que ya está en mínimos, yo voy a invertir lo del arriendo, que eso de aquí al 15 ya lo he recuperado. Eso fijo sube. ¿Y qué tal que de aquí al 15, en vez de subir, siga para abajo y yo haya invertido lo del arriendo, pues me puedo quedar en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a poner? Pues muy nerviosa y en algún momento seguramente voy a llegar a decir, no, yo prefiero perder algo que no perder todo. Y vendo. Y puede que venda y en una semana se pegue una subida. ¿Sí? No estoy diciendo que el Bitcoin vaya a subir en una semana. Estoy poniendo un ejemplo así súper bobo, pero eso suele suceder, o sea, no es que suele suceder, eso podría pasar. Entonces, como es un mercado demasiado volátil, que definitivamente en el que tenemos que tener los nervios muy tranquilitos, eh, la invitación es a que no se dejen llevar nunca por las emociones cuando estén haciendo ni trading, ni estén holdeando ninguna criptomoneda. Hagan de cuenta que ese dinero está ahí como que no lo necesitan y se van a dar cuenta cómo esa paciencia que ustedes tengan va a ser premiada eh, más adelante. Y creo que no me dejan mentir las personas. Yo sé que en este grupo deben haber personas que compraron Bitcoin cuando el Bitcoin estaba, no sé, muy barato. Porque en todos los grupos hay alguien que compró Bitcoin cuando estaba muy barato, pero ya lo vendió. Ganó, lo duplicó, lo triplicó y ya, pero saben que si los hubieran guardado esos Bitcoin en este momento, pues de pronto no estarían aquí. Estarían por allá en una playa, mañana saldrían a solearse, bueno, no sé, pero estarían seguramente en un lugar diferente. Entonces, es para que lo tengamos presente. Aquí la paciencia paga y paga muy bien. ¿Listo? También tengamos presentes que a veces las grandes transacciones de criptomonedas, las grandes transacciones que hacen las ballenas,
pueden provocar la reacción de otras personas en el mercado y eso también puede manipular el mercado tanto al alza como a la baja. ¿Listo? Entonces, eso también tengámoslo presente. ¿Qué más? A veces, aquí les iba a decir, a veces tenemos que tener en cuenta cuando hacemos inversión de algunas criptomonedas, o ni siquiera hablemos de criptomonedas, hablemos de criptoactivos. Cualquier criptoactivo puede ser un NFT, puede ser una criptomoneda, puede ser un proyecto, puede ser que compramos algo en un terreno en el metaverso. Y ustedes dirán, pero todo empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, como está ahorita pasando. No se asusten, traten de tener paciencia porque los mayores holders de la historia, como se pueden dar cuenta, no compraron sus primeras criptomonedas ni ayer, ni hace un mes, ni hace un año. De todos estos que les he mencionado, ya hay unos que inclusive les mencioné desde el 2012, desde el 2014, desde el 2016, entonces hay que tener paciencia, ¿listo? Eso es supremamente importante. Ahora les voy a mostrar las empresas que actualmente están invirtiendo en Bitcoin. Sin dejar atrás que quiero contarles que, por ejemplo, hay empresas bancarias que en este momento están empezando a hacer estudios piloto, programas piloto con criptomonedas. Unas de esas son, por ejemplo, Bancolombia junto con el grupo Gemini, Davivienda con Binance, Banco de Bogotá con Buda.com. Entonces, estos grandes exchanges están aliándose con entidades bancarias, por decir algo, para los que no están en Colombia, estos son bancos de Colombia, para los que sí están en Colombia, creo que saben quiénes son Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, que son simplemente unos ejemplos que les estoy poniendo. Ellos se están aliando con exchange grandes para empezar a hacer pruebas piloto sobre inversiones en criptomonedas y cómo reacciona el público cuando compra y vende criptomonedas. Listo para que lo tengan presente. Otras de las empresas que en este momento y actualmente invierten en Bitcoin o en criptomonedas son, por ejemplo, Block.one, que es una empresa de Hong Kong y es la empresa que más bitcoins posee en todo el mundo. Vamos a ver que aquí hay otra pregunta en el chat. Sí, para ganar dinero en cripto tienen que tener paciencia. Sí, señor, Philip, eso es, miren, eso es supremamente importante. Por eso les digo que si ahorita el bitcoin bajó y alguno está así súper preocupado y está diciendo, no, no puede ser, preciso me dio por invertir. Tranquilos, eso va a rebotar, entonces por favor tengan paciencia. Y no lo digo yo, busquen por internet si quieren, analicen, estudien más y se van a dar cuenta de que es una realidad. Todo lo que sube tiene que bajar y el mercado tiene que validar sus precios y aparte de que tiene que validar sus precios, tiene que coger fuerza para rebotar muy, muy, muy duro. ¿Listo? Esta empresa que les estaba diciendo, esta empresa Block.one, tiene aproximadamente unos 140,000 Bitcoin en su poder. Esto corresponde más o menos al 0.6% del total de 21 millones de Bitcoin que habrá en el mercado. No por nada, una empresa tan grande como esta parece que confía mucho más en Bitcoin que su propia criptomoneda. Ellos tienen una criptomoneda que es la EOS, pero tienen unos muchísimos activos en Bitcoin. ¿Listo? Otra de esas empresas, como les mencioné hace un ratico, el dueño de esta es el señor Michael Saylor, es MicroStrategy.
Estos poseen un total de 122.478 Bitcoin. Esta es la empresa que cotiza en la bolsa con más Bitcoin en el mundo. ¿Listo? Y lo hace bajo el código bursátil MSTR en Nasdaq. Bueno, sus fondos en Bitcoin representan el 0,5% del total de Bitcoins que hay en el mercado. Es una empresa estadounidense. Se ha destacado mucho dentro de la comunidad de las criptomonedas por ser unos importantes promotores del Bitcoin. ¿Qué más les puedo decir? La primera inversión de ellos en Bitcoin fue en agosto del 2020, cuando decidió adoptar a la criptomoneda como su principal activo de reserva. ¿Listo? ¿Qué más les puedo contar? De hecho, Michael Saylor animó a Elon Musk para que Tesla comprara Bitcoin y entonces otras compañías empezaron como a seguir el ejemplo de estos dos grandes. Otras de las empresas que actualmente invierten en Bitcoin, obviamente, es Tesla de el señor Elon Musk. Esta se encuentra en el tercer lugar. Esta compañía se ha dedicado, como ustedes saben, a la fabricación de autos eléctricos y otros componentes como techos solares. Aparte de eso, ustedes saben que ellos están en la carrera espacial, ya tienen bases en la Luna, y ellos empezaron a acumular bitcoins desde el 2021, o eso es lo que dicen cuando Elon Musk anunció haber comprado Bitcoin. Además, agregó a su biografía de Twitter la palabra Bitcoin, mostrando así el apoyo que le da a todo el tema de las criptomonedas. De hecho, Elon Musk es uno de los grandes entusiastas e influencers en el tema de las criptomonedas en el mundo. ¿Listo? De hecho, en marzo, Tesla permitió la compra de autos eléctricos con Bitcoin. En marzo del año pasado, permitió la compra de autos eléctricos con Bitcoin y eso fue algo supremamente bueno, aunque a los 2 meses suspendió los pagos con este medio. Sin embargo, realmente lo hicieron por cuestiones de seguridad, pero sin embargo, en este momento dicen que ellos lo van a aceptar. ¿Listo? Y la excusa que sacó Elon Musk fue cuando en ese momento dijo que lo iba a volver a aceptar cuando definitivamente la minería de Bitcoin disminuyera su consumo de energía. Y recuerden que eso fue una noticia súper importante que también en su momento bajó el precio del Bitcoin. Otra gran compañía de los que actualmente están invirtiendo en Bitcoin son los de Tezos Foundation. Esta es la segunda empresa que no es de Estados Unidos y tampoco cotiza en la bolsa, o sea, es la segunda empresa después de Block.one, porque MicroStrategy y Tesla sí son empresas americanas, pero pues Block One, como les dije, era de Hong Kong. Tezos Foundation tampoco es americana, es una empresa suiza y posee 17.500 Bitcoin. O sea, quiero decir que un aproximado de 852 millones de dólares acumulados en esta criptomoneda. Entonces, esto es un porcentaje bastante importante del total de suministros de Bitcoin. Entonces, para que tengamos en cuenta la clase de empresas y de personajes a nivel mundial que están resguardando su dinero en Bitcoin. Otra de las empresas, que no la puse ahí, pero otra de las empresas es Galaxy Digital Holding, que posee 16.400 Bitcoin. También es una compañía muy grande
es una compañía de los Estados Unidos y es una compañía que se dedica directamente al ecosistema de las criptomonedas. ¿Listo? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, la clase de hoy no está tan emocionante, como que no, ¿qué sacamos nosotros con saber que todas estas personas están invirtiendo en Bitcoin, que todas estas personas son súper millonarios? A nosotros realmente no nos interesa. Miren, realmente sí nos interesa y ¿saben por qué? Porque quiero que tengan presente la clase de personas y las personalidades que lo están haciendo y que están pasando su dinero, resguardando, por así decir, su dinero en Bitcoin. Y estas personas obviamente tienen personas que los aconsejan detrás, saben muchísimo, muchísimo de economía y definitivamente si de algo saben es de dinero. Entonces es para que tengamos eso en nuestra cabeza, porque les voy a decir una cosa, el peso colombiano cada vez está más devaluado y si hay algunas personas que no estén en Colombia, pues los valores de las monedas en casi todo el mundo cada vez están más devaluados. Cada vez la inflación es muchísimo más alta. Cada vez tenemos que pagar más por las mismas cosas que consumimos y definitivamente lo que ganamos en la moneda del país en el que estamos, muchas veces, o sea, es como si estuviésemos ganando, en vez de que nos suban y nos suban el sueldo, por así decirlo, lo que ganamos, cada vez es como si ganáramos menos porque obviamente todos los artículos pues cuestan más. El dólar está subiendo muchísimo, por lo menos frente al peso colombiano, y ustedes saben las implicaciones que tiene eso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estamos esperando para resguardar, aunque sean nuestros ahorros? No les digo que salgan a vender o a invertir todo su dinero en criptomonedas, pero ¿qué estamos esperando para resguardar nuestros ahorros en criptomonedas? En activos digitales que no estén afectados por todo lo que está pasando en la economía. Que si quedó este o este otro de presidente, que si la inflación, que si el dólar subió, que si el petróleo, que si la guerra. Yo sé que las criptomonedas también se ven afectadas, pero créanme cuando les digo que las criptomonedas son el futuro. Entonces, no dejemos como en saco roto esa información o el aprender de todas estas personas que por algo están invirtiendo en esta clase de activos digitales o de monedas digitales. Por eso es muy importante también conocer, como se acuerdan al principio cuando estábamos aprendiendo que eh, en algún momento hicieron un comentario como, ay, pero aquí no vinimos a hablar sobre la historia del dinero, que porque antes era oro y después pasó a ser papel moneda. Puede que sea aburrido, pero sí se han dado cuenta que finalmente todo esto hace parte de la historia de la economía y como les decía, esto es cíclico, esto se repite y se repite y se repite. Entonces hay que aprender de los procesos históricos. Por eso uno siempre cuando está haciendo trading o cuando va a hacer una inversión o cuando va a estudiar un proyecto, uno revisa históricos de ese proyecto para hacer una buena predicción de hacia dónde va ese proyecto, esa moneda, ese NFT, cualquier otra cosa en la que ustedes quieran invertir. Revisen qué ha pasado con eso antes. Es como quien va a conseguir una pareja y tiene que mirar atrás, pues obviamente qué clase de persona ha sido, porque cuando uno conoce a alguien todo es color de rosa, uno tiene que mirar también el pasado de las personas para no caer en errores. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar el tema de hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante
qué es la capitalización del mercado y quiero que esto les quede súper claro porque esto les va a servir muchísimo para analizar definitivamente los proyectos con criptomonedas en los que ustedes vayan a invertir. Entonces, lo primero para cualquier criptomoneda, Bitcoin o la que sea, es que hay que revisar cuál es la capitalización del mercado. Y la capitalización del mercado corresponde al valor total de las monedas que se han extraído o que se han minado o que están en circulación, no el valor total de que va a salir de las monedas, no, el valor total de las monedas que están en circulación en ese momento. Esa es la capitalización. Porque, ay, porque me equivoqué, porque iba a poner qué es la capitalización del mercado y entonces se me olvidó quitar el signo de interrogación. Miren qué juiciosos son, están súper pendientes de todo, pero esa es la razón. Y me hiciste caer en cuenta, ahora lo corrí. Entonces, eso es la capitalización del mercado. Básicamente es el valor de todas las monedas que se han extraído. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la capitalización del mercado? La capitalización del mercado es muy fácil de calcular. Se calcula multiplicando la cantidad de monedas que hay en circulación por el precio del mercado actual de las monedas. Así de sencillo. Se calcula multiplicando el precio actual por la cantidad de monedas que hay en circulación. ¿Listo? No por el total de las monedas que nos dice cada proyecto que va a sacar, sino por las monedas que hay en circulación. El valor de la capitalización del mercado es en dólares, por lo general. Y en dólares es como lo dice ahí. Es el total de todas las acciones de una empresa, pero en el caso de las criptomonedas o del Bitcoin es de las monedas que están en el mercado, de las que se han minado, de las que se han extraído, de las que están en el mercado. Créanme que esto es bien importante porque a veces vamos a revisar un proyecto, digamos en CoinMarketCap, y vamos a revisar la capitalización del mercado para saber si es un proyecto bueno o no es bueno, o qué tan viable es que yo quiera participar de este proyecto, qué puedo yo analizar con la capitalización del mercado, cuánto tiempo se va a demorar en subir o cuál es como la proyección de crecimiento de una moneda. Entonces yo voy a analizar esto y si no sé cómo, qué significa la capitalización del mercado, pues no voy a tomar una decisión realmente correcta. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, imagínense que la capitalización del mercado es como ese indicador aproximado que además nos ayuda a medir como la estabilidad que tiene el proyecto, que tiene el activo financiero, el NFT, la criptomoneda, el token. Él nos ayuda como a tener como esa tranquilidad cuando hay demasiada volatilidad en el mercado. Entonces, cuando hay demasiada volatilidad, nosotros vamos y revisamos la capitalización del mercado y eso nos da como una idea de hacia dónde va a coger esta moneda. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ya que es más probable que una criptomoneda con una capitalización de un mercado mucho más grande sea una inversión más estable. ¿Listo? O sea, una criptomoneda que tiene una buena capitalización del mercado es más estable que otras que tengan una capitalización muy chiquitica. ¿Listo? Ya que estas monedas que tienen una capitalización del mercado muy bajita son muy susceptibles a caer en todas estas manipulaciones del mercado. ¿Listo?
Entonces, asimismo, pueden generar grandes ganancias. Estas, digamos, las criptomonedas que tienen una capitalización del mercado muy pequeñita, pueden generar una gran utilidad, como también pueden generar una gran pérdida. Son muy, muy inestables y volátiles. Entonces, hay que aprender a revisar eso. Pero las que tienen una capitalización del mercado muchísimo más alta tienden a ser más estables, más a tener mayor estabilidad en un periodo de tiempo más largo. ¿Listo? Por eso sus ganancias puede que no sean tan altas, pero también quiero que tengan presente que sus pérdidas, en el caso de que las llegase a ver, pues no van a ser tan drásticas. ¿Listo? Mm, ¿Qué más les puedo decir sobre la importancia de la capitalización del mercado? Eh, no solamente es una forma de medir el valor de una criptomoneda, también se utiliza mucho para revisar el panorama y comparar el valor entre otras. Por decir algo, yo veo que, digamos, hay 2 millones de monedas de alguna criptomoneda y en otra también hay también igual, tienen la misma, una cantidad similar de criptomonedas, entonces me voy a revisar su capitalización del mercado, o sea, realmente cuánta capitalización del mercado tiene cada una. Obviamente la que tiene mayor capitalización del mercado me da una muchísima mayor seguridad. eh, Me indica que hay un potencial muchísimo mayor de crecimiento de esa criptomoneda. Entonces, cuando hago comparación de estos activos digitales, realmente esto puede ser algo muy, muy, muy valioso para tomar decisiones eh, que pueden hacer que pierdan, o sea, que no pierda tanto dinero, porque es que a veces tomamos decisiones, vuelvo y les digo, como les he dicho otras veces, tomamos decisiones porque alguien nos lo recomendó, porque vimos un video de YouTube, porque nos pareció interesante una comunidad, porque revisamos los fundamentales y están espectaculares, porque definitivamente vimos una gráfica y como ya me volví experto en análisis técnico, entonces todo lo que miro son las gráficas. Entonces, este es otra herramienta que puede ser muy, muy, muy útil a la hora de tomar decisiones de inversión en criptomonedas. Entonces, lo que hacemos es que podemos comparar monedas que tengan eh, eh, un activo en circulación muchísimo, digamos que tengan una capitalización del mercado muchísimo más alta, pues va a darnos una sensación de estabilidad, pues obviamente muchísimo mejor que otras que tienen una capitalización del mercado muchísimo más baja y entonces pueden ser muchísimo más volátiles. ¿Listo? Mm, eh, También podemos clasificar las criptomonedas de acuerdo a su capitalización del mercado. Por decir algo, si hay una criptomoneda con una gran capitalización del mercado, o sea, que tiene un gran valor en ese momento en el mercado, pues es una moneda muchísimo más segura, tiende a un crecimiento escalonado. Históricamente se ha demostrado que crecen y crecen estas monedas, su nivel de liquidez es muchísimo más alto y ejemplos de estas monedas son, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, el BNB, ese tipo de monedas. Si un holder grande tiene, me está preguntando de FIP, si un holder grande tiene un porcentaje alto de las monedas en circulación a pasar de tener buena capitalización, ¿puede ser riesgoso? Sí, puede ser muy riesgoso y no depende tanto de si un hold, o sea,
Si hay varios holder grande, no es tan riesgoso. Si hay un holder grande, uno solito, sí es muy, muy riesgoso porque, de hecho, yo no invertiría en una criptomoneda que tenga un holder muy grande y todos unos chiquiticos que acaban de invertir, porque ¿qué pasa? Cuando viene un holder grande y hace una gran compra, pues el precio de la criptomoneda se dispara y ahí es cuando juegan y manipulan el mercado porque juegan con las emociones de las personas. Entonces la gente dice, ay, esto está subiendo. Se emocionan muchísimo los inexpertos y empiezan a comprar, comprar y sigue subiendo, sigue subiendo. Cuando este holder vea que el precio empieza a subir y de repente le da por salirse, por sacar todo, porque ya recuperó, dobló, triplicó, hizo 10x, 20x, 50x y saca todo, esa criptomoneda va a caer de una. O sea, va a caer así de inmediato. Entonces, sí es importante que haya una buena capitalización del mercado. Sin embargo, también hay que ver qué porcentaje de criptomonedas tiene cada holder y como qué clase de holders son los que tienen. Si tiene unas ballenas de estas que lo que quieren son manipular el mercado, pues es mejor no arriesgarse y no invertir en esa, o yo por lo menos, o sea, les estoy hablando como desde mi experiencia. A mí me han pasado muchísimas cosas. Obviamente también me he dejado llevar por la emoción cuando estaba empezando. Era solo emociones. Eh, pero sí, lo que está diciendo de FIP en este momento puede ser riesgoso y puede ser bastante riesgoso. ¿Qué más? Entonces, bueno, sigamos con las categorías. Ah, bueno, a ver, otra pregunta, otra pregunta. Hay que hacer Dior, exactamente. Muchísimo, muchísimo Dior, inclusive con los holders y para eso utilizamos la capitalización del mercado. Digamos, yo reviso cuál es la capitalización del mercado. Digamos, voy a decir cualquier bobada, bueno, digamos que hay una moneda y en este momento su capitalización del mercado es de $500,000, ¿cierto? Y voy y miro quiénes son los holders y resulta que encuentro que de esos $500,000, 400,000 le pertenecen a un solo holder y los otros 100,000 pues obviamente ahí me entran todas las dudas y digo, no, wow, esto puede ser muy manipulable porque es que la decisión está en uno solo. Cuando esa persona saque sus 400,000, se lleva a los otros, pero facilito, facilito y pues que no sea la historia de ninguno de nosotros, por favor. Listo. Entonces, según lo que les estaba contando, una de las categorías sería como monedas con gran capitalización del mercado. Según algunos inversionistas, estos activos son inversiones de más bajito riesgo porque tienen un historial de crecimiento que está como escalonado y demostrado, ¿no? Su nivel de liquidez es muchísimo más alto y esto significa que pueden soportar que un volumen de personas más grande las venda sin que el precio se vea tan afectado. ¿Listo? Otro caso son las criptomonedas con capitalización del mercado mediana. Por lo general están clasificadas entre los 1.000 millones y los 10.000 millones y se considera que tienen un potencial que está como ahí, ¿no? Como que todavía no se ha explotado, pero todavía tienen un riesgo muy alto. Entonces, estas tienen mucho potencial, pero también son de alto riesgo. Entonces, están ahí como en la mitad, están ahí como en el umbral en el que tenemos que hacer obligatoriamente nuestro Dios si queremos, ¿cómo digo? Si queremos invertir en alguna de ellas para lograr buenos resultados. Y otra categoría sería las que tienen capitalización baja, que serían cuando hay mercados menores a los 1.000 millones. Y estas de verdad que están muy susceptibles a tener unos cambios muy grandes del mercado. Por lo general, dependen mucho de las emociones y de la psicología del mercado. O sea, de la manipulación del mercado o de cómo se comporta. Inclusive
tipo de monedas se dejan arrastrar mucho por las de la primera categoría que les dije, que son las de la capitalización más grande, porque dependen mucho del sentimiento del mercado en el momento. Bueno, en la capitalización del mercado también es una métrica útil para comparar el valor total de las criptomonedas. Entonces, esto nos permite también tomar decisión de cuánto voy a invertir y hasta dónde y como cuál es el momento ideal para vender, o sea, hasta dónde creo que es el momento ideal, porque digo, si hago un buen estudio y tengo en cuenta la capitalización del mercado, puedo realmente revisar las tendencias, la estabilidad y la situación financiera de algún proyecto de cierta manera. Entonces, pues fíjense que saber esta información, de hecho no saberla, sino tener una noción de esta información, nos puede dar un panorama muchísimo más amplio sobre la inversión que vayamos a hacer. Entonces, esa es como la importancia de la capitalización del mercado. Como les dije al principio, esta era una clase en la que al principio dirían, pero bueno, ¿por qué queremos saber que todas estas personas compraron o no compraron, si son muy millonarios o no? Son personas que realmente saben lo que hacen, por algo influencian el mercado, por algo con un solo tweet pueden cambiar el mercado, por algo con una compra de acciones pueden hacer manipulaciones muy grandes del mercado. Entonces hay que tener en cuenta que si ellos están invirtiendo en criptomonedas, es por algo. ¿Listo? Entonces, y la capitalización del mercado, obviamente teníamos que cerrar con información de valor para que lo tengan súper presente. Bueno, entonces esta fue la clase de hoy. El miércoles viene una clase súper interesante que vamos a hablar un poquitico de GameFi y de todo lo que tiene que ver con juegos y como otra forma de hacer crecer nuestro portafolio.